Buenas noches. Vamos a dar el día de hoy hacer una presentación sobre cómo se deriva una función, el producto de una función. Segundo, para derivar el producto de una función, debemos de tener algunas reglas importantes, como es determinar la función. Como por ejemplo, tenemos aquí la función de x, que es igual a 3x elevado a la 4 por 2x elevado a la 5. La función completa es 3x elevado a la 4 por 2x elevado a 5. Pero cada función, cada parte de la función, de esa función completa es una función primaria. O sea, hay una función primero que dice 3x elevado a la 4 y una segunda función que es 3x elevado a la 5. Las dos hacen una función compuesta. Entonces, esta multiplicación esto es una multiplicación de dos funciones. Y para derivar esta función compuesta, tenemos que tener una regla primordial que debemos tener en cuenta cada vez que vayamos a derivar. Como lo presenta aquí en esta diapositiva, dice que se debe multiplicar la primera función por la derivada de la segunda función. Y a eso sumarle la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función. Aquí vemos el ejemplo ya relacionado. Para que se nos haga más fácil, podemos derivar la primera función aparte y la segunda función aparte, para cuando vayamos a hacer los ejercicios, tener la derivada de cada función ya sacada. Entonces, como vemos, la derivada de la función x, tenemos 3x a la 4, que dijimos que la primera por la derivada de la segunda. La primera es 3x a la 4. Y la derivada de la segunda, que es la derivada de 2x a la 2, es 10x a la 4. Eso multiplicando. Entonces, ahora sumarle la segunda función, que es 2x a la 5, por la derivada de la primera. La primera sabemos que es 3x a la 4. Entonces, cuando la derivamos, nos da 12x a la 3. Cuando hacemos la multiplicación de 3x a la 4 por 10x a la 4, nos da 10x a la 8, elevado a la 8. Y a eso le sumamos la siguiente multiplicación de 2x a la 5 por 12x a la 3, que nos da 24x a la 8. Y como la x es tan elevada, la variable, la incógnita es tan elevada a la 8, se puede hacer la suma directamente. Entonces, la derivada de este producto nos da 54x elevado a la 8. Como sabemos, para derivar con una potencia, debemos multiplicar el término por el 3. Por ejemplo, 3x a la 4 debemos multiplicar 3 por 4, que nos da 12, y la potencia restarle 1. O sea que nos da 2x elevado a la 3. Por eso el resultado de este ejemplo nos da 54x elevado a la 8. Así se realiza la derivación de un producto. Eso es todo. Muchas gracias. Ok, ya finalizamos. Entonces, cierra la presentación y yo voy a la mía. No tuve que hacer a la mala. Imagínate. A ver, compartirme ahora. Ok. Se ve, ¿verdad? Entonces, buenas noches. Ya todos me conocen, mi nombre es Franklin, entonces me toca exponer
las derivadas exponenciales y derivada de una potencia. Entonces, empezamos con derivada de una potencia. La derivada de una potencia es igual al exponente multiplicado por la base elevada a la potencia menos 1. Eso lo vimos en la clase anterior. Es decir, si tenemos un número, digamos x elevado a la potencia de n, su derivada es igual a n multiplicado por el número y la potencia menos 1. Que hay un ejemplo. Si tenemos u elevado a la k, entonces la derivada de este sería k por u elevado a la k menos 1 por la derivada. Si esto aquí, ok, si la base es la función idéntica, la derivada es igual al exponente por la base elevada al exponente menos 1. Sería x elevado a la k, entonces la derivada sería k por x elevado a la k menos 1. Entonces, aquí hay un ejemplo. Tenemos x elevado a la 4. La derivada sería 4 por x elevado a la 4 menos 1, que daría como resultado 4x elevado a la 3. Entonces, tenemos otro que sería x elevado a la menos 4. Si llevamos el criterio de la función exponencial, tenemos entonces que multiplicar el exponente por la base y al exponente restarle 1, que sería menos 4 por x elevado a la menos 4 menos 1, que sería menos 4x elevado a la menos 5. Aplicando la propiedad de los exponentes para que se vea más bonito, ponemos a x elevado a la menos 5 como, o sea que se puede expresar como 1 sobre x elevado a la menos 5, que multiplicarlo daría menos 4 elevado sobre x elevado a la 5. Entonces, otro ejemplo. Aquí para resolverlo expresamos la fracción como una función de potencia para que sea más bonito y sea más fácil de trabajar con él. Y lo expresamos, entonces expresamos 1 sobre raíz cuadrada de x como x elevado a la menos 1 medio. Entonces, siguiente criterio, como la base de la función es idéntica, la derivada es igual al exponente por la base elevada al exponente menos 1, que sería menos 1 medio por x elevado a la menos 1 medio menos 1, que efectuando esa operación daría menos 1 medio x elevado a la menos 3 sobre x elevado a la menos 3 sobre 2. Entonces aplicamos la propiedad del exponente para que se me vea bonito y pasamos el 1 medio, lo pasamos a 1 sobre 2x elevado a la menos 3, no, 2x elevado a la 3 medios. Y si lo queremos poner más bonito, el 3 medios lo pasamos a radical para que quede parecido a la primera y nos queda como resultado menos 1 sobre 2 por raíz de x elevado a la 3. Entonces, ya que aplicaría lo mismo, aquí expresamos la fracción como una función exponencial. Pasamos el x elevado a la 5 como x elevado a la menos 5, que efectuándolo sería, pasando el exponente a multiplicar la base, sería menos 5 por 5x elevado a las menos 5 menos 1. Que efectuando esa operación, quedaría menos 25x elevado a la menos 6. Y para ponerlo más bonito, aplicamos la propiedad de los exponentes. Entonces queda menos 25x elevado a la menos 6. Y cuando aplicamos la propiedad del exponente, queda 25 sobre x a la 6. Entonces, ya para cerrar con el último ejemplo, tenemos 2x menos 1 medio elevado a todo eso a 3. Entonces, como la base no es función idéntica, la derivada es igual al exponente por la base elevada al exponente menos 1 y por la derivada de la base. ¿Qué hacemos aquí? El exponente pasa a multiplicar toda la operación, como al principio. Entonces, al exponente también le restamos 1, pero en este caso debemos derivar lo que está dentro. O sea que la derivada de 2x es 2 y la derivada de 1 medio viene siendo 1. Entonces toda esa derivada la multiplicamos por la misma operación. Que al final esto da 3. Entonces sería, no da 2 y sería 2 por 3 y dejamos la base igual. Sería 6 por toda la base. El 3 le restamos 1 y queda así la expresión.
Entonces vamos con la derivada de una función exponencial. La derivada de una función exponencial es igual a la misma función por el logaritmo neperiano de la base y por la derivada del exponente. Más fácil de entender, si tenemos f de x igual a elevado a la u, entonces la derivada de esta sería la derivada del exponente por la función por el logaritmo de la base. Entonces, la derivada de una función exponencial de base e, tenemos que la función elevada a la u queda entonces la derivada de u o la derivada del exponente por la base o por la misma función. Para el caso especial, la función x elevada a la x, tenemos que u es igual a x y la derivada, como todo el mundo sabe, la derivada de x es 1. Entonces, siguiendo la fórmula anterior, tenemos que la función e elevada a la u, porque sustituimos a x por u, tenemos que la derivada de u por e elevada a la u es igual a e elevado a la x. Entonces, se concluye que la derivada de e elevado a la x es e elevado a la x. Entonces, un ejemplo más práctico sería 10 elevado a la raíz de x. Tenemos una función de la forma a elevado a la u, donde a es igual a 10, que es la base, y u es igual a la raíz de x, que es el exponente. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos derivar a la exponente, que en este caso sería raíz de x. Para esto debemos tener en cuenta que se puede expresar de forma exponencial como x elevado a la 1 medio. Entonces, siguiendo la derivada de x elevado a la n, que es n por x elevado a la n menos 1, la derivada del exponente u es, tenemos 1 medio, ¿verdad? Porque estamos derivando el exponente. 1 medio por x elevado a la 1 medio menos 1. Entonces, efectuando toda la operación y simplificando, nos queda de esta forma. 1 medio, 2x sobre 2x por raíz de x. Entonces, la fórmula para derivada de expresión del tipo a elevado a la u es f de x, ¿verdad? La derivada es igual a la derivada de u por toda la función por el logaritmo de la base. Entonces, ya tenemos la derivada de u. ¿Qué hacemos? Pasamos a multiplicar por la base y por el exponente, por la función y por el exponente de la base, y ya queda así. Esa es la derivada, no hay que hacer más nada, esa es la primera derivada, que de esa forma queda. Entonces, otro ejemplo, tenemos e elevado a la 3 menos x elevado a la 2. Entonces tenemos una función de la forma e elevado a la u, donde u es igual a 3 menos x elevado a la 2, que es el exponente, y a es igual a e. Derivamos el exponente como hicimos anteriormente. Al derivar nos lo queda menos 2x. ¿Qué hacemos ahora? Pasamos a multiplicar la derivada del exponente por la función anterior y ya. Y así queda la derivada. No tenemos que multiplicar entre ellos, simplemente queremos derivar. Entonces, el ejemplo 3, tenemos e elevado a la x más e elevado a la menos x sobre 2. ¿Qué hacemos? Tenemos una suma de funciones. Y hacemos aquí, lo dividimos para cada uno. El e lo pasamos debajo de cada, el 2 lo pasamos debajo de cada uno. Y derivamos los exponentes, pues lo necesitamos en la fórmula. Tenemos para una parte, que u es igual a x. Y la derivada de u, como todo el mundo sabe, la derivada de x es 1. Y para la segunda, lo pondremos como b, que sería el exponente menos x. Entonces la derivada de menos x es menos 1. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, la fórmula de la derivada exponencial, sabemos que es la derivada del exponente por toda la función anterior. Hacemos la sustitución en las anteriores y tenemos entonces 1 por e elevado a la x sobre 2 más menos 1 por e elevado a la menos 1. Efectuando eso, queda x elevado a la x sobre 2 menos x elevado a la, elevado a la menos x sobre 2. Entonces, efectuando eso, nos queda e elevado a la x menos e elevado a la menos x sobre 2. Y si quisiera no tener exponente negativo, entonces lo expresamos de esta forma. Pasamos los exponentes a la parte de abajo junto con el 2
Y nos quedaría de esta forma, nos quedaría más bonito. Le quitaríamos el exponente negativo por la regla del exponente. Entonces, otro ejemplo, tenemos 3 elevado a la 2x elevado a la 2 por raíz de x. Entonces, tenemos el producto de expresiones de f de x, que sería u por b, que sería el 2 por el 3 elevado a la 2 por x elevado a la 2. Entonces, aquí el segundo sería raíz de x, que podemos empezarlo como x elevado a la 1 media. Derivamos tomando en cuenta que la primera expresión de la fórmula es a elevada a la u y la segunda es elevada a la n. Entonces, aquí derivamos la primera expresión, el 2 elevado a la x elevado a la 2, que aquí nos quedaría 4x. Entonces, por la función completa, que sería 3 elevado a la x, 3 elevado a la 2 por x elevado a la 2, por el logaritmo de la base, que es 3. Y aquí la derivada de x elevado a la 1 medio, sabemos que queda como 1 sobre 2 por raíz de x. Entonces, la fórmula para derivar de un producto de una función es la derivada del exponente, del primer exponente por la función completa por la derivada del segundo exponente. Y sustituimos todos esos valores, queda de esa forma. Se puede factorizar para ponerlo más bonito, que el factor común aquí sería la misma función o la misma base y queda de esta forma. Entonces, ya como último ejemplo, tenemos el e elevado a la x a la 2x sobre x elevado a la 2. Tenemos los coeficientes de expresiones f de x igual a u sobre b, que sería el primer exponente sobre el segundo, donde el segundo exponente, el primer exponente sería, no, donde u sería x elevado a la 2 y b que diga, y u, la primera función, sería elevado a la 2x. Entonces lo derivamos tomando en cuenta que la primera expresión de la fórmula es elevado a la u y la segunda es x elevado a la n. Entonces derivamos la primera, nos quedaría de la forma 2 por e elevado a la 2x y la segunda nos quedaría como 2x. Entonces la fórmula para derivar el cociente de una función es derivada de u por b menos u por derivada de b sobre b al cuadrado. Creo que eso lo hemos visto en la... Eso le iba a explicar Marta. Entonces sustituimos todos esos valores y nos queda de esta forma. 2 por e elevado a la x a la 2x por x elevado a la 2 menos e elevado a la 2x por 2x sobre x elevado a la 4. Se puede factorizar. Nos queda de esta forma al final. Y al final nos queda como 2x elevado a la 2x. No, 2 por e elevado a la 2x por x menos 1 sobre x a la 3. Y ya concluí con esa parte. Ya después le envío la presentación para que puedan ver. Entonces, déjame ver. ¿Cómo puedo quitar esto? Ok. Entonces, vamos con la joven Willina. Sí, un poco redado, pero no es tan difícil. Sí, ahora sí, dale. Bueno. Ok. Déjame compartir primero. ¿Se ve en pantalla, señores? Sí, se ve.
Se ve. Perfecto. Bien, buenas noches. Hoy vamos a estar hablando derivada de una función logarítmica. En el ámbito de las matemáticas, específicamente en el cálculo y en el análisis complejo, la derivada logarítmica de una función f queda definida por la fórmula f' sobre f, o derivada de f sobre f, donde f' es la derivada de f. Sus descubrimientos fueron por Leibniz y Newton. Cuando f es una función f de x de una variable real x y toma valores reales estrictamente positivos, esta es entonces la fórmula del logaritmo de f', o sea, la derivada del logaritmo natural de f, como se deduce aplicando directamente la regla de la cadena. Cálculo de las derivadas ordinarias utilizando derivadas logarítmicas. Las derivadas logarítmicas pueden ayudar a simplificar el cálculo de derivadas que requieren regla de producto. El procedimiento es el siguiente. Supongamos que f de x es igual a u por x por v por x, o v de x, y que se desea calcular la derivada de f de x. En vez de realizar el cálculo en forma directa, calculamos la derivada logarítmica, o sea, se calcula derivada de f sobre f es igual a derivada de u sobre u más derivada de u sobre u. Multiplicando por f se calcula f', es decir, f' es igual, derivada de f. F' es igual a f por u' sobre u más u' sobre u. Propiedades básicas. Muchas propiedades del logaritmo real también son válidas para la derivada logarítmica, aun cuando la función no toma valores de reales positivos. Por ejemplo, dado que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de los factores, se tiene que el logaritmo de u y v' es igual al logaritmo de u más el logaritmo de v', que esto será igual al logaritmo de u a la derivada del logaritmo de u más el logaritmo de u. Por lo que para funciones reales positivas, la derivada logarítmica de un producto es la suma de la derivada logarítmica de los factores. También es posible aplicar para esto la regla de Leibniz para la derivada del producto, que así se obtiene. Esta parte escuché a nuestro compañero explicándolo, Franklin, así que no vamos a abundar tanto. Por lo tanto, es cierto que para toda función de la derivada logarítmica de un producto es la suma de la derivada logarítmica de los factores, es decir, cuando estas mismas están definidas. La derivada logarítmica de una función, esa es la primera propiedad. La derivada logarítmica de la función recíproca de una función. Es el negado de la derivada logarítmica de la función y su fórmula es 1 sobre la derivada de u entre 1 sobre u, que será igual a menos 1 entre la derivada de u entre u al cuadrado dividido a 1 sobre u, que será igual a la derivada de u sobre u. Propiedad número 2. Derivada logarítmica de un cociente. Es la diferencia de las derivadas logarítmicas del dividendo y del divisor. Se obtiene con la siguiente fórmula. U entre v la derivada, de u entre v sobre u entre v, que será igual a la derivada de u por v menos u por la derivada de v entre v al cuadrado dividido todo eso entre u sobre u, que será igual a la derivada de u sobre u menos la derivada de v sobre u. La próxima propiedad es la derivada logarítmica de una potencia, que nos dice que este
es el producto del exponente y de la derivada de la base, que menciona que u a la k, o sea, la derivada de u a la k sobre u a la k es igual a k por u elevado a la k menos 1 por la derivada de u entre u a la k, que será igual a k por de la derivada de u sobre u. Ejemplos. El ejemplo número 1 dice, si tengo la función logarítmica f de x igual al logaritmo de 6x a la 3, tomando en cuenta la fórmula para trabajarla, que es derivada sobre derivada de x por el logaritmo de v o de a, como dicen algunas otras fórmulas, que será la cantidad que se nos entrega ahí. Entonces, desarrollando, tendríamos que la derivada de f de x sería igual a 1 sobre 6x a la 3 por la derivada de x por 6x a las 3. Por lo que al realizar la multiplicación tendremos que la derivada será 18x al cuadrado. Siguiendo los pasos de sacar la derivada que ya conocemos. También tendremos como resultado, al multiplicar 1 sobre 6x a las 3 por la derivada de 6x a las 3, que nos dio 18x a las 2, entonces vamos a obtener, como es una fracción multiplicada con un número entero, prácticamente, vamos a obtener entonces 18x al cuadrado sobre 6x a las 3. Al realizar esta operación, dividiendo los coeficientes, tendremos que 18 entre 6 son 3 y nos quedará x a la menos 1, por lo que se puso a la inversa y queda como 3 sobre x. El ejemplo número 2 es con una función logarítmica de grado 3, la cual dice f de x es igual a la función logarítmica de 2x al cubo menos 3x al cuadrado más 4. Utilizando la misma fórmula hacemos lo mismo. Derivada de x será igual a 1 sobre v, o en este caso el logaritmo de v, que es la cantidad que está ahí, multiplicado por la derivada de x. Entonces, al multiplicado de nuevo por v, que es la cantidad que se nos dio desde el principio. Al realizar la operación, vamos a bajar la primera parte igual, luego multiplicamos la derivada de x con lo que está dentro del paréntesis y nos va a quedar 6x al cuadrado menos 6x, teniendo en cuenta que la derivada de 2x a las 3 es 6x al cuadrado y la derivada de menos 3x a las 2 es 6x, y recordando también que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, al final vamos a obtener la derivada de esa función logarítmica será igual a 6x al cuadrado menos 6 dividido entre 2x al cubo menos 3x al cuadrado más 4, que fue el resultado de multiplicar 1 sobre 2x al cubo menos 3x al cuadrado con la derivada que nos quedó de allá arriba. Por último ejemplo, tenemos la función logarítmica de 3x al cuadrado menos 2x más 1. Utilizando la fórmula que tenemos arriba, desarrollamos de la siguiente forma. Multiplicamos, bajamos derivada de x, será igual a 1 sobre el logaritmo de 10 por 1 sobre la cantidad dada por la derivada de x por la cantidad dada. Entonces, la derivada de x será igual a 1 sobre el logaritmo de 10 por 1 sobre la cantidad que teníamos, y luego sacamos la derivada de x, que es lo que nos queda allá. La derivada de 3x al cuadrado, que será 6x, y la derivada de menos 2x, que será 2, y la derivada de la constante, que es igual a 0 y no se coloca. Al final, como resultado, obtendremos que la derivada de x será igual a 6x menos 2, que fue el resultado de multiplicar todo lo que está ahí arriba, entre el logaritmo de 10 por 3x al cuadrado menos 2x más 1. Bien, es todo de mi parte. Muchas gracias.
Ok, entonces ya podemos dar como concluida la exposición. Entonces, cada quien le enviamos los documentos para ir revisando y aclarando los puntos. ¿De acuerdo? Lo mando al grupo, Frank, la vaina. Sí, le enviaremos el enlace y los datos. Subirlo, El Franklin. enlace para cada uno subirlo. Pues está bien.